como docente en el Ministerio de Educación Pública. Estoy dando ahorita especialidad de agroecología y además de eso, bueno, he trabajado un poco como el tema de lo que son los huertos urbanos y me he enfocado desde inicios, ¿verdad?, en lo que sería la agroecología y más recientemente en la permacultura. Y actualmente también estoy terminando, ya este es mi último trimestre en un posgrado en gerencia de la seguridad alimentaria y nutricional. Y bueno, de hecho por ahí va el tema de hoy, ¿verdad? Que sería un poco como dar ese vistazo, ¿verdad? O ver ese panorama, cómo se ha comportado, ¿verdad? El tema de la seguridad alimentaria y nutricional a nivel global, regional y un poco a nivel nacional, en el contexto de pandemia, ¿verdad? Porque sabemos que es algo que afecta a todos los ámbitos de la actividad humana, ¿verdad? Entonces, ver cómo ha afectado, ¿verdad? En este tema, ¿verdad?, de la seguridad alimentaria y nutricional y de la agricultura y los sistemas alimentarios, que está relacionado directamente. Uh-huh. Listo, vale, muchas gracias. Cuando gustes, puedes comenzar a compartir pantalla o no sé. Ok, perfecto. Voy a ver si me sale. ¿Sí se mira? Sí, perfecto. Ok, súper bien. Ustedes me dirán si comienzo de una vez o... Sí, tal vez, no sé, si quieres dar un par de minutos, tal vez dándole chance para que se conecte más gente, pero a partir de ese momento el espacio es tuyo. Entonces, cuando decías. Ok, perfecto. Si no... Ah, bueno, ya son las 7 en punto. Sí, iba a decir que esperáramos a ver si esperábamos. Sí, yo diría que mejor empezar de una vez para ser puntuales, ¿verdad? Listo, listo. Ok, sí, bueno, vamos a ver. Pues bien, como les decía, este sería el tema, ¿verdad? Sería hacer este panorama, ¿verdad? O este vistazo, ¿verdad? De cómo se comporta la agricultura y la seguridad alimentaria y nutricional ante este contexto. Entonces, creo que primero sería bueno comenzar un poco definiendo, ¿verdad?, lo que es la seguridad alimentaria y nutricional, ya que es un concepto que no muchas personas conocen o bien existen muchas vertientes, ¿verdad? O muchas formas de entenderlo. Entonces, tal vez como para hablar algo en común, ¿verdad?, de qué es la seguridad alimentaria y nutricional. Hay muchos conceptos, pero todos giran en torno a esta idea, ¿verdad? Que apunto aquí a la izquierda, que sería cuando todas y todos tenemos en todo momento suficientes alimentos que sean seguros y nutritivos para satisfacer lo que son nuestras necesidades, ¿verdad?, a nivel biológico, pero también preferencias, y todo esto con el objeto de llevar una vida sana y activa. A través de la historia, la seguridad alimentaria y nutricional se ha desarrollado o ha tenido como varios pilares. De hecho, inicia principalmente con el pilar de lo que conocemos como disponibilidad de alimentos, ¿verdad? Que sería el que los alimentos estén ahí, ¿verdad?, valga la redundancia, disponibles para las personas. Sin embargo, pues nos hemos ido dando cuenta que el hecho de asegurar esa alimentación va mucho más allá de eso. Entonces hay pilares como el acceso físico y económico, ¿verdad?, alimentos que no solo estén los alimentos ahí, sino que además podamos obtenerlos, ¿verdad? O sea, porque a nivel físico o económico tenemos las posibilidades. Tenemos el de la utilización biológica, ¿verdad?, que es más o menos cómo esos alimentos son aprovechados por el cuerpo humano, y también algunos temas afines, ¿verdad?, como por ejemplo que si estamos enfermos no podemos hacer un buen provecho de estos alimentos, este tipo de temas, ¿verdad?, que tienen que ver con los aspectos nutricionales. Luego está el consumo de alimentos, que es la forma en la que vamos a aprovechar esos alimentos para ya lo que es la preparación o cómo vamos a, a comerlos, ¿verdad? Porque podemos comer un alimento súper sano, pero si lo comemos de una manera frita, digamos que va a ser de una forma no tan saludable, o si le echamos mucha sal, ¿verdad? Ese tipo de temas lo vemos en este pilar. Más recientemente se han agregado otros, ¿verdad? Como sería el agenciamiento de la población o agencia ciudadana,
que tiene más que ver con las capacidades o las posibilidades que tienen las personas para incidir en políticas públicas o en acciones relacionadas con la alimentación. El tema de la sostenibilidad, que es súper importante, ¿verdad? En los sistemas alimentarios, que va desde la sostenibilidad ambiental hasta la social o la económica. Y bueno, la estabilidad tanto de todos estos pilares como de los sistemas alimentarios como tal, ¿verdad? Que se mantengan relativamente estables en el tiempo y en el espacio. Resulta que, bueno, los sistemas alimentarios, ¿verdad? Que son los que sostienen todas estas cadenas de alimentos, ¿verdad? Aún desde antes de que se produzcan, porque hay temas como lo de las políticas, ¿verdad? Que inciden directamente en qué es lo que se cultiva, qué es lo que se siembra o qué es lo que se está fomentando, ¿verdad? Aún más atrás de los mismos cultivos, hasta el hecho alimentario, ¿verdad? Cuando los consumimos. Todo ese sistema, todo ese montón de factores, ¿verdad? Lo que llamamos sistemas alimentarios, que son desde cuestiones físicas hasta cuestiones, como les digo, políticas, legales, culturales, sociales, etcétera. Es un sistema bastante complejo. Ahí a la izquierda está un esquema, hay muchos esquemas de cómo podríamos representar los sistemas alimentarios. Aquí, bueno, hay cuatro factores, ¿verdad? Principales, ¿verdad? Que la parte meramente de agrícola, ¿verdad? Está la ambiental, la económica y la social, y adentro vemos un montón de diferentes subsistemas, ¿verdad? Como el biológico, el económico, el político, el social, de salud, están las personas en medio. Hay un flujo enorme, ¿verdad? Y bastante complejo de interacciones entre todo este montón de sistemas y factores que componen los sistemas alimentarios, pues, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un sistema muy complejo. Y bueno, tal vez hemos escuchado un poco lo que es el efecto mariposa, o popularmente se le conoce así, también, bueno, desde la rama de la física. Cuando hablamos de sistemas complejos también vemos un poco esto, que es la cuestión de que estos sistemas complejos, al recibir una pequeña alteración, ¿verdad? En alguno de sus entradas, en alguno de sus interacciones, puede generar un cambio enorme, ¿verdad? Al final de ese sistema, ¿verdad? Eso sucede también en los sistemas alimentarios. A veces esa pequeña alteración puede cambiarnos todo el panorama, puede cambiarnos muchas de esas interrelaciones o el funcionamiento de algunos de esos subsistemas. Entonces hay que ver cómo afecta, ¿verdad? Una alteración, ¿verdad? En ese input que sería la alteración del COVID, ¿verdad? Que no es una alteración menor en el sistema complejo de la sangre, ¿verdad? Tanto a nivel global como regional o nacional. Algo importante, también así como iniciando, ¿verdad? Es el hecho del abordaje del COVID-19 como una sindemia, ¿verdad? Es un término para mí nuevo, ¿verdad? No sé de cuándo se está utilizando realmente, pero es como lo define este antropólogo médico aquí a la derecha, ¿verdad? Que es cuando dos enfermedades interactúan de una manera que causen un daño mayor que la suma de esas dos enfermedades por aparte, ¿verdad? Y bueno, en este caso del COVID-19, pues están tratando de abordarlo como una sindemia, porque estamos hablando de la enfermedad causada por el SARS-CoV-2, ¿verdad? Que es el COVID, y otras epidemias o pandemias, ¿verdad? Como se consideran la malnutrición, la obesidad, la desnutrición, dependiendo, ¿verdad? De las zonas geográficas de las que estemos hablando. De hecho, bueno, aquí abajo está la frase de esta otra persona que dice que hacerle frente al COVID-19 desde un punto de vista de la sindemia nos permite no solo fijarnos en la enfermedad, ¿verdad? Sino todo este contexto social, ¿verdad? Y nutricional también en el que están las personas enfrentando, ¿verdad? A esta pandemia. Incluso, bueno, yéndose un poco más allá y saliéndose del término estrictamente médico, ¿verdad? Lo que es una epidemia o una pandemia, también se está considerando, ¿verdad? Lo que ya algunas otras personas llaman que es una epidemia, como por ejemplo la violencia, ¿verdad? Entonces hemos visto también efectos o correlaciones bastante fuertes entre lo que ha sido el coronavirus y, no sé, la violencia doméstica, por ejemplo, ¿verdad? O bueno,
también las enfermedades mentales y emocionales, ¿verdad? Entonces, es bastante interesante, ¿verdad? Ese abordaje un poco más integrativo, ¿verdad? O más completo, ¿verdad? Tal vez de lo que es los efectos del coronavirus. Bueno, en este caso hablando de los efectos en la nutrición o en la salud de las personas. Y se ha hablado relativamente poco, ¿verdad? Sobre el impacto de la pandemia en muchos de estos términos, ¿verdad? Pienso yo que es muy interesante, ¿verdad? Saliéndose un poco el tema de la salud emocional de los trabajadores y trabajadoras del sistema alimentario, ¿verdad? ¿Cómo puede afectar esto incluso a los sistemas alimentarios, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la incertidumbre de los agricultores y agricultoras ante esta situación eh, puede tener efectos, ¿verdad? A futuro dentro de los sistemas alimentarios. Pero sin embargo, no voy a abordarlo en este caso porque la información es muy escasa y ya se saldría un poco el tema, ¿verdad? A nivel global, bueno, tenemos algunos focos, ¿verdad? Más, la pandemia claramente afecta a todo el globo, ¿verdad? Pero hay focos más importantes de afectación a nivel alimentario. Se habla, bueno, los que son los países del sureste asiático, del centro de Asia, África, principalmente lo que llaman el cuerno, ¿verdad? De África, que es esta zona de Etiopía y Somalia. Y bueno, América Latina en general, sin embargo, se establecen, según algunos ya estudios, ¿verdad? Y, y resultados obtenidos, que es en Centroamérica y el Caribe donde las afectaciones son mayores a nivel alimentario. Algunos escenarios previos, ¿verdad? Que son importantes para tener en cuenta, ¿verdad? ¿Qué situación a nivel alimentario teníamos, ¿verdad? Y sobre la cual viene la pandemia, ¿verdad? Algunos números un poco para mí, ¿verdad? Que son impactantes. Por ejemplo, que el 7%, un poco más del 7% de las personas en América Latina padecen hambre. Son 47.7 millones de personas, son bastantes. Y ya el escenario sin el coronavirus ya planteaba que iban a ser 67 millones de personas. Ya ahora con esta situación, pues sé que nos vamos a salir de la gráfica, ¿verdad? Quién sabe hasta dónde vamos a llegar. Se plantea que 1 de cada 3 personas presentan inseguridad alimentaria moderada grave. O sea, esto incluye no solamente a aquellos que del todo, ¿verdad? No tienen alimentos, sino que también a los que tienen incertidumbres, por ejemplo, ¿verdad? Que no sabemos si vamos a comer mañana, ¿verdad? Y ahí estamos hablando de inseguridad alimentaria. O, bueno, que tienen ciertas inestabilidades, ¿verdad? En este acceso a alimentos, por ejemplo. También tenemos que un 7.5% de los niños tienen sobrepeso, ¿verdad? Esto ya se está viendo como una epidemia, ¿verdad? Hay regiones del mundo donde es más fuerte o más marcado este fenómeno y Latinoamérica es una de esas zonas, ¿verdad? También 1 de cada 4 personas adultas están con sobrepeso u obesidad, un 25%. Después, bueno, el 75% de las muertes relacionadas con enfermedades no transmisibles se deben principalmente a una alimentación no saludable. Un 75%, eso es muchísimo, ¿verdad? Entonces estamos viendo el peso enorme que tiene el tema de la alimentación ya en la salud de las personas previo al coronavirus. Y respecto a este último, de hecho es importante tener en cuenta que muchas de estas enfermedades no transmisibles y crónicas son de riesgos, factores de riesgo para el coronavirus, ¿verdad? Estamos hablando de la obesidad, de la diabetes, etcétera. Entonces hay una correlación muy grande, ¿verdad? Ya desde estos escenarios previos, ¿verdad? En cómo nos va a afectar el coronavirus como humanidad y, bueno, individualmente o como colectivos o como sociedad, ¿verdad? Hay muchos intentos de lectura, ¿verdad? De estos efectos. Esta es una lectura desde de los canales o desde cómo, vamos a ver, cómo ingresan los efectos del coronavirus o de la pandemia a los sistemas alimentarios. Entonces, cada una de estos factores, ¿verdad?
aquí mencionados son esos canales de entrada, ¿verdad? Esos efectos. Entonces, desde el gasto en alimentos de las familias, ¿verdad? Estamos hablando de qué es lo que los hogares están comprando, ¿verdad? Para alimentarse. El tema de los ingresos, ¿verdad? Que incide relativamente en la demanda de los alimentos, ¿verdad? El tema de los mercados agrícolas, de la oferta de alimentos, y así, ¿verdad? Estos son los factores, ¿verdad? Algunos de los factores que se han visto que inciden, pero más adelante voy a ahondar más en los principales, ¿verdad? En los que ya a través de todo este poco más de un año se ha visto que afectan, ¿verdad? De hecho, bueno, en un documento de la FAO y CEPAL ya identifican problemas, ¿verdad? En los sistemas de alimentos en Centroamérica. Bueno, en el documento habla a nivel global, pero a nivel de Centroamérica, ¿verdad? En lo que es la demanda, identifica como principal problema la restricción en la movilidad para comprar, ¿verdad? Y ya el tema del acceso económico y físico, que más adelante vamos a ver que es de los más preocupantes. Y luego, bueno, el tema del comercio, ¿verdad? Tanto a nivel regional como internacional. Y irónicamente, porque era lo que más se tenía miedo en un principio, el acaparamiento de los alimentos no es un problema tan importante al final de cuentas, ¿verdad? Aunque en un principio se tenía bastante miedo a ese desabastecimiento. Ya en lo que es la oferta, ¿verdad? Identifican, bueno, lo que son las subidas en los precios de los alimentos, que esto es muy importante. Eh, porque afecta directamente al consumidor, ¿verdad? Claramente. Hay las restricciones que tienen los establecimientos formales para la venta de los alimentos, ¿verdad? Y luego también los comercios informales o ambulantes, que son muy importantes, pero se salen muchas veces de estadísticas, ¿verdad? O la información que tenemos no es tan completa, porque claramente al ser informales, este, pues no están, ¿verdad?, bajo el foco de algunas de estas organizaciones, ¿verdad? Y el tema de la inocuidad de alimentos y agua, y ahí para abajo pues hay otros temas, ¿verdad? A raíz de esto, bueno, algunas iniciativas y políticas que se han implementado en Centroamérica eh, para tratar de mitigar el efecto. Hablaríamos que principalmente en la demanda ha tenido que ver pues en ese gasto, ¿verdad?, que hacen los hogares en la cadena de alimentos, tratar de que las personas puedan obtener esos alimentos, ¿verdad? Se ha enfocado principalmente ahí, después en el tema de la demanda de alimentos, importaciones y otros. Y respecto a lo que es la oferta, bueno, la oferta propiamente de alimentos, ¿verdad? Que los establecimientos puedan tener los alimentos que las personas están requiriendo, es lo que ha tenido la inmensa mayoría de iniciativas y políticas, ¿verdad? Después el tema de la exportación de alimentos y las elasticidades en los ingresos de los comercios. El coronavirus, la pandemia, pues, por coronavirus, ha tenido efectos en todo sentido, ¿verdad? Que inciden al final de cuentas en la inseguridad alimentaria. Esta es otra lectura, ¿verdad? Que ahorita no recuerdo y no puse aquí la fuente, pero pues vemos, ¿verdad?, un mapa ahí conceptual, y vemos la interrelación enorme que hay entre los diferentes factores, ¿verdad?, entre las políticas, los temas económicos y de las cadenas de suministros, incluso las perturbaciones en la protección social, ¿verdad?, que es bastante importante. Más adelante también voy a abordar más en todos estos. Y bueno, son un montón de factores que, como vamos a ver, hacen que aumente la pobreza, y a raíz de esta, o a partir de esta, la inseguridad alimentaria. Estamos hablando mucho del tema económico, ¿verdad? Aquí vemos un gran enfoque en el tema económico. Por eso es que hablamos más, que hay más afectación en lo que es el acceso, principalmente económico, a alimentos. Sin embargo, podríamos ver, ¿verdad?, o prever que hay afectaciones en otros aspectos. A nivel económico están estos porcentajes, ¿verdad?, de afectación a nivel regional, ¿verdad? Lo que es la caída del Producto Interno Bruto, que se espera que sea un 6%, que es muchísimo, ¿verdad? La caída en el comercio del 8%, y principalmente la caída en el empleo, que llega casi al 10%. Y lo relacionamos otra vez, ¿verdad?, la caída del empleo con el aumento en la pobreza y la dificultad de acceder a alimentos
y por ende a la seguridad alimentaria, ¿verdad? Y hay algunos puntos ahí abajo, ¿verdad? Que tienen relación con esto, ¿verdad? Como el cierre de los restaurantes, que afecta también la economía de las personas que trabajan en los restaurantes o a los dueños de los restaurantes, ¿verdad? Hablemos o pensemos mucho también en los restaurantes pequeños, ¿verdad? O en las zonas rurales que tal vez solemos pensar más en restaurantes grandes, ¿verdad? Y decimos, bueno, son personas que tal vez no les impacte tanto, pero hay restaurantes pequeños que dependen, ¿verdad? De esta actividad y están sus empleados y está toda la cadena de suministros que hay detrás de estos restaurantes, ¿verdad? O el tema de los desechos y pérdida de alimentos, que también es un factor importante. También se ha notado mucho, ¿verdad? El tema de la falta de infraestructura de los pequeños y pequeños agricultores y agricultores, o los exportadores de perecederos. Y más adelante también eh, hay un estudio ahí bastante interesante al respecto de este tema. Claramente la inestabilidad comercial que viene sujeto. No voy como a ahondar en esto, pero esta es otra lectura, ¿verdad? Que también hace la FAO, si no me equivoco, o la CEPAL. Y, y vemos cómo los efectos incluso digamos, a través del tiempo van evolucionando, ¿verdad? Entonces, de hecho, este documento, donde sale esto, es un documento al inicio de la pandemia. Y estos eran los efectos esperados, ¿verdad? Ya estamos en los que son de más largo plazo, ¿verdad? Que son de los 6 a los 24 meses, ¿verdad? El medio año a los 2 años. Y ya aquí estamos hablando de pérdida de medios de vida, por ejemplo, ¿verdad? El aumento en el hambre y amenazas a los sistemas alimentarios, los cambios en las dietas, ¿verdad? Las incertidumbres, etcétera. Estamos hablando de cambios profundos y golpes profundos a los sistemas alimentarios, a la seguridad alimentaria de las personas. Pero claramente, ¿verdad? Estos efectos también son esperables, pero dependen mucho de cómo reaccionen los gobiernos, cómo reaccionen las organizaciones y principalmente cómo reaccionemos nosotros. Y entrando como más de forma concreta, ¿verdad? En efectos. Primero me iría el de las personas, porque la verdad es que en literatura se suele enfocar en los efectos económicos de la pandemia, que claramente son importantes, pero considero que es primordial entrar en los temas de las personas, ¿verdad? Que al final de cuentas son el centro de los sistemas alimentarios. Entonces, desde los agricultores hasta otros trabajadores que llaman, ¿verdad? Tradicionalmente trabajadores no calificados a lo largo de la cadena de producción y también de transformación y suministro de alimentos, son las personas más vulnerabilizadas, ¿verdad? Por la pandemia. Por ejemplo, bueno, en esta fotografía vemos a quienes trabajan, posiblemente agricultores, ¿verdad? ¿No? Pero son las personas que trabajan directamente en la venta de alimentos, que no todos tienen esos equipos de protección o no tienen los conocimientos incluso, de cómo enfrentar la pandemia, ¿no? Cómo protegerse ante esto, ¿verdad? Y en espacios de tanto riesgo como pueden ser los espacios comerciales. También, bueno, hacer un poco, ¿verdad? De que los sistemas de producción que son bastante dependientes de mano de obra migrante. Y la mano de obra migrante es muy vulnerabilizada. Y todo esto, ¿verdad? Va a afectar a las personas desde la calidad de vida, desde la disponibilidad de alimentos, ¿verdad? Nosotros. Va a afectar los entornos alimentarios, porque va a haber escasez de frutas y hortalizas, o podría haber, ¿verdad? Estos son escenarios. Y la alza en los precios de algunos productos. Y vamos a ver más o menos cómo. Otro tema es el crecimiento de la pobreza, ¿verdad? Ya aquí en esta gráfica, ¿verdad? Ya se ha tratado de medir cómo va a crecer la pobreza, cómo está creciendo la pobreza, o cómo se proyecta, ¿verdad? El crecimiento de la pobreza a partir de
la pandemia por el coronavirus. Si vemos el caso de Costa Rica, digamos que no está tan mal en comparación con otros países, aunque siempre ese discurso de no está tan mal, pues nunca no es válido, ¿verdad? O sea, realmente un crecimiento en la pobreza siempre va a ser algo negativo, ¿verdad? Aquí estamos hablando de un crecimiento tributado del 4%. Y si lo relacionamos o si vemos de dónde proviene esa pobreza, pues un 30% más o menos es rural. Entonces estamos hablando de que un 70% de la pobreza podría ser urbana, ¿verdad? Y de hecho, bueno, los sistemas urbanos de alimentos son los más, son súper susceptibles, ¿verdad? Hay países donde son mucho más golpeados, ¿verdad? Panamá, Honduras, Nicaragua, y otros países como Uruguay y Chile, que tal vez la pobreza, pues ahí está un poco más equilibrada, más en el aspecto rural. Ya entrando como en el tema de los migrantes, ¿verdad? Vamos a ver, este tipo de noticias fueron bastante comunes, ¿verdad? Del año pasado. Aquí en Costa Rica, los sistemas alimentarios, bueno, hablemos de las producciones o explotaciones agrícolas, ¿verdad? Tipo las piñeras, para ponerle un nombre en la zona norte, son bastante famosas por esto, ¿verdad? Por esas prácticas digamos, de precarización laboral en primer sentido, ¿verdad? Que afectan no solo a los migrantes, sino también nacionales. Y también, ¿verdad? La práctica que ya tienen de por sí de traer migrantes indocumentados para trabajar en estos lugares, ¿verdad? Bajo condiciones de explotación. Y encontramos todas estas condiciones precarias en su lugar de trabajo en estos espacios. Sin embargo, esto lo vamos a ver a lo largo de todos los sistemas alimentarios, ¿verdad? No solo a nivel productivo, sino también lo vamos a ver en el transporte de alimentos, lo vamos a ver en el comercio, en las plantas de industrialización de alimentos, etcétera, ¿verdad? Y ya de por sí estas condiciones se han visto agravadas por la crisis. Y se reflejan o van a afectar a las personas con salarios más bajos y usualmente con una poca o nula protección contra el contagio. Estas son otras noticias, digamos, que uno encuentra fácilmente, la verdad, encontrarlas es cuestión de googlear, los primeros resultados van a ser en este sentido, ¿verdad? El tema de los trabajadores migrantes y su situación de vulnerabilidad. Lo cual, es un riesgo no solo para ellos, sino también para el resto de la población, ¿verdad? El hecho de traer personas bajo estos sistemas, sin ese control de cómo están en su salud, ¿verdad? Ya es un factor de riesgo para toda la población en la que ellos tengan contacto. Entonces, es un tema bastante importante que tenemos que prestar atención. De hecho, bueno, este es un problema a nivel global, ¿verdad? Pero aquí en Costa Rica quizá se le ha dado muchísima importancia a ese tema de la migración nicaragüense siempre está ahí en la palestra de la final. Otro tema, así como recordando algunas de las cuestiones que Alejandro, en el caso específico de nuestro país. Es de hecho uno de los 55 países que se consideran, ¿verdad? Que tienen una peor crisis alimentaria. Dentro de estos 55 países, ¿verdad? Se encuentra Nicaragua y otros, que llaman el corredor centro de América Central, como Honduras y Guatemala. Y esa afectación que hay en Nicaragua también incide en cantidad
migración que va a haber hacia Costa Rica, ¿verdad? Porque estas personas van a buscar espacios más seguros o van a sobrevivir, ¿verdad? Entonces, puede incidir en esa migración que hay hacia nuestro país. Entonces es un tema bastante complejo. Y Alejandro, sí. creo que tienes como un problema con el audio o algo, se te escucha un poco entrecortado. No sé qué será. Lo que puede ser es que escuche la lluvia. Vamos a ver. Ah, ok, tiene sentido. Sí, sí, es que sí está lloviendo fuerte por acá. Otro tema, ¿verdad? Hay una cuestión que hay con respecto a los mercados formales e informales, ¿verdad? Resulta que muchos países decidieron cerrar los mercados informales de alimentos, ¿verdad? De hecho, muchos gobiernos consideran estos espacios como más susceptibles a la transmisión de la enfermedad, lo cual podría ser cierto en cierto sentido, ¿verdad? Pero también hay un sesgo llama sesgo de la formalidad, ¿verdad? En las políticas alimentarias y eso. Y pero la cuestión es que los mercados informales son sumamente importantes como fuentes de alimentación y medios de subsistencia, principalmente en países como los nuestros, ¿verdad? No es de aquí, pero en Sudáfrica, de hecho, se permitió que los puntos de venta de alimentos al por menor, ¿verdad? El comercio formal, fueran los que funcionaron, ¿verdad? Y no así los informales. Y sin embargo, bueno, sucedió que este comercio formal lo que venden principalmente son alimentos elaborados y envasados, ¿verdad? Estos fueron los que se permitió que se mantuvieran abiertos. Mientras que los informales que vendían un poco más lo que son frutas y hortalizas, se mantuvieron cerrados por este sesgo de la formalidad, ¿verdad? Y bueno, eso afecta directamente a la nutrición de las personas porque entonces si queremos acceder a alimentos que tenemos ahí, van a ser los productos procesados, enlatados, etcétera, y las frutas y verduras nos va a costar un poco más. Esto tiene como efecto, ¿verdad? Que por ejemplo, en el caso de hogares pobres, esto más, ¿verdad? El hecho de que dejan de comprar o dejan de gastar en frutas y hortalizas frescas que tienen un mayor contenido de nutrientes para comprar alimentos básicos que tienen menor contenido de nutrientes. Perfecto, ¿verdad? Todas estas políticas, ¿verdad? Relacionadas con el premio. Y algunos estudios señalan que hay un cambio también hacia el consumo de alimentos más procesados, ¿verdad? Los enlatados principalmente, o alimentos empacados y que vienen de la industria alimentaria. Esto se relaciona con el sobrepeso y la obesidad, ¿verdad? Y las enfermedades crónicas, que como lo mencionaba antes, se incrementan las posibilidades, ¿verdad? De que si uno se contagia el coronavirus, la gravedad de la enfermedad sea mucho mayor. Entonces hablamos de un círculo vicioso, ¿verdad? Que hay entre lo que es la malnutrición, ¿verdad? Por este tipo de dietas, que va a generar factores de riesgo, ¿verdad? Ante el coronavirus. Y pues todo este efecto, ¿verdad? Que tiene el coronavirus sobre nuestra sociedad y los sistemas alimentarios, pues aporta a la malnutrición de las personas. Sin embargo, bueno, entre todo el panorama un poco gris, hay puntos positivos, tal vez podríamos decir uno, ¿verdad? Son semillas de cambios positivos. Uno es que hay un aumento en el interés por la agricultura, ¿verdad? Sea sostenido por la comunidad o sea a nivel individual. Dado que las personas están más preocupadas por asegurar, ¿verdad? Su alimentación, ¿verdad? Y también porque se preocupan, hay una preocupación por focos de contagio, ¿verdad? En supermercados, en el comercio, entonces ese acceso, ¿verdad? Directo a frutas y hortalizas y
un entorno seguro, pues ha aumentado ese interés, ¿verdad? Aún así, bueno, pues la agricultura de esta forma aún no satisface toda la demanda, ¿verdad? Esto va de la mano con cambios que requerimos en políticas públicas y en infraestructura urbana, por ejemplo, etcétera. Tenemos que trabajar más en el tema de los huertos urbanos, pero ahí vamos poco a poco, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí está una semilla de cambio positivo a partir de toda esta situación, ¿verdad? Y pues tenemos que aprovechar. Hablando de un poco más de números, ¿verdad? Hay un estudio, este, este estudio, bueno, son encuestas que se hicieron a productores de Bolivia, de Argentina, de Perú, de República Dominicana, cerca de 100 agricultores diferentes, respecto a pues cómo han sentido, ¿verdad? Cómo viven esta cuestión de la pandemia. Entre las cuestiones que se ha visto, ¿verdad? Algunos de los resultados es que la afectación a nivel productivo no es tan importante como se pensaba que podría haberlo sido. Eso sí, esto es de 2020, ¿verdad? Aún faltaría ver más información de este año, que sinceramente no he encontrado, pero bueno, supongo que esos cambios tendrán. A nivel productivo, lo que decían es esto, que no ha afectado tanto, pero lo que sí afectó fue a nivel comercial, ¿verdad? En el caso de esta encuesta es importante señalar, ¿verdad? O sacar ahí la cuestión de Argentina, porque en Argentina las personas productoras a las que se encuestaron fueron principalmente grandes exportadores de cereales, ¿verdad? De hecho, no sé si alguna vez han escuchado, pero Argentina le llaman el granero del mundo. Ahí se produce mucho soya y avena y, ¿verdad? Todos estos commodities que llaman, cereales, ¿verdad? Hay productores grandes. Entonces ya estamos hablando de una tipología de productor diferente que, que resulta que dicen que no se vieron tan afectados a nivel comercial, ¿verdad? Pero pues posiblemente tiene que ver este tipología, ¿verdad? Ellos, por ser exportadores, quizá tienen una dinámica diferente en esta cuestión, ¿verdad? Que los pequeños productores que tuvieron que enfrentar en la pandemia. Y hablan de estos porcentajes que aparecen a la derecha, ¿verdad? De qué fue lo que hubo más problemas, ¿verdad? O qué aspectos son importantes. Un 70% dice que el transporte fue lo que más les afectó. El 40% hablan de una reducción en la demanda de productos. El 40% se vio afectado por una reducción en la mano de obra. Los precios bajos, ¿verdad? Que en el mercado sobre los productos que ellos venden, afectó al 65%. El acceso a insumos y el precio de los insumos, casi la mitad de los agricultores mencionan este tema, ¿verdad? Y quizá, bueno, ahí al final lo que más me llama la atención, ¿verdad? Es el hecho de que el gobierno ayudó solo a un 23% de los productores. Y, ¿verdad? El que digo yo que es el número más triste es que el 70% de los productores tuvieron que tomar medidas drásticas para sobrevivir en este tiempo, ¿verdad? ¿Y a qué se refieren ellos con medidas drásticas? A vender ganado, a vender maquinaria, a vender terrenos, a pedir créditos, ¿verdad? Más allá de lo que ellos pedían normalmente para mantener sus cosechas, ¿verdad? Sus sistemas productivos. Entonces, y es un porcentaje bastante grande. Aquí, un texto, ¿verdad? Sacado de un documento de la CEPAL, donde habla de la economía, ¿verdad? Que va a caer ellos pronostican, ¿verdad? Que va a caer entre el 5 y el 7%, el aumento de la pobreza en el 35%, la extrema en un 14%. También creo que los últimos porcentajes, ¿verdad? Son bastante tristes. El 40% de los hogares más pobres están experimentando hambre y el 50% están cambiando el consumo a dietas menos saludables. Eso nos habla mucho de las afectaciones de la pandemia en los sistemas sanitarios.
Pero aquí es ya donde vemos esta heterogeneidad, ¿verdad? En cuestiones de, hablando de la producción, ¿verdad? Que no es lo mismo hablar de países productores netos, ¿verdad? O países que principalmente producen alimentos y los países que importan alimentos, ¿verdad? O que principalmente los importan. Los países productores se ven más afectados desde los insumos y el transporte, y los países que importan alimentos se ven más afectados de la información que he mencionado, los temas de las monedas, o incluso la disminución de otras actividades económicas, por ejemplo el turismo, ¿verdad? Reduce la cantidad de dinero que circula en el país y eso va a afectar la economía de las personas, incidiendo entonces en la pobreza y en la inseguridad alimentaria. También podemos verlo desde los países que son productores de commodities, que son como Argentina, ¿verdad? Pues países que producen mucho cereal, mucho arroz, mucho trigo, mucha avena, mucho maíz, ¿verdad? Que son productos que se venden a gran escala en los mercados de valores, ¿verdad? Estos se ven más afectados desde el transporte y el almacenamiento, mientras que los países que producen principalmente perecederos, ¿verdad? Como hortalizas o los que tienen que ver con pesca o frutas, se ven más afectados desde las restricciones por movimientos de personas. Entonces, la forma en la que la pandemia está afectando la economía de los países y los sistemas alimentarios va a variar, ¿verdad? Según estamos hablando del país y cómo es el sistema de producción de los sistemas alimentarios. En el caso de Costa Rica, bueno, se dice que el riesgo por desabastecimiento es menor. Es un país altamente productivo, de hecho es de los países exportadores netos, ¿verdad? Se supone, ¿verdad?, que producimos bastantes alimentos, aunque por ahí tendríamos que ver también algunos otros aspectos, ¿verdad? Como por ejemplo, bueno, que ahí está en uno de los puntos, ¿verdad?, que es el tema de las dependencias de importaciones en productos clave, ¿verdad? Entonces tenemos que ver con lupa, ¿verdad?, ese tema. Y lo que más se habla que sería el riesgo sería el acceso económico en los hogares. De hecho, bueno, con este tema del desabastecimiento en las últimas semanas se habló bastante por el arroz, el caso del arroz, que es un cultivo que ya estaba ahí, ¿verdad? Como en esa duda, ¿verdad? Porque se han hecho declaraciones desde distintas institucionalidades respecto a que si va a haber desabastecimiento de arroz, ¿no? ¿Verdad? Ya por allá la institucionalidad, ¿verdad?, ha dicho que no va a haber desabastecimiento, pero se basa principalmente en la importación de arroz, ¿verdad? De hecho, en el gráfico que está ahí, se ve más o menos los porcentajes a través del tiempo, ¿verdad?, de la dependencia de algunos granos básicos. El arroz, de hecho, es el menos dependiente, pero incluso miren que en el 2018 llega a un 54%, o sea, más de la mitad del arroz que consumimos es producido fuera. Y el arroz es base de la dieta. Un caso muy triste es el del maíz, que es un 99% de dependencia. Un 99% del maíz viene de afuera, cuando nosotros, ¿verdad?, como parte de Mesoamérica éramos pues, altos productores de esto. Y los frijoles, ¿verdad?, que llega a casi un 80%. Y arroz y frijoles, el pinto, ¿verdad?, la comida tradicional de Costa Rica. Y a eso sumamos el maíz para las tortillas, ¿verdad? Estamos hablando de la dieta así tradicional y básica del costarricense, altamente dependiente, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver con lupa este tema. Bueno, se ha hablado de varias tareas, ¿verdad?, o varias propuestas para trabajar y otros temas relacionados con la pandemia, ¿verdad? Principalmente hablar de la resiliencia del sector agropecuario, ¿verdad?, ver cómo aumentamos esa resiliencia, ¿verdad?, a factores de crisis. Les decía, la dependencia de las importaciones considerables, porque
quizá en este momento no nos ha golpeado tanto, pero, o bueno, sí creemos, ¿verdad? Tampoco sabemos muy bien qué es lo que se oculta a veces, pero es claro que es un tema importante, ¿verdad? Que no podemos pasar. Y mejorar el perfil nutricional de la población, porque pues, como país de la región, ¿verdad? De América Latina, tiene este problema de la doble carga de malnutrición, que llaman, que es que hay personas tanto muriendo de hambre, ¿verdad? Con desnutrición como personas con obesidad. Y el tema de reducir las brechas socioeconómicas, y como ya hemos visto, tiene un impacto enorme con la seguridad nutricional y generar información para anticipar estos riesgos. En general hemos hablado de que el coronavirus y esta pandemia ha dejado, ¿verdad?, evidencia de debilidades estructurales en todos estos ámbitos de este complejo sistema alimentario. Ya cayendo como aspectos específicos, ¿verdad?, de la pandemia, ¿verdad?, el coronavirus en los pilares que mencionaba de la zona. Y así, ya como repasando y reuniendo todo este montón de información que hay atrás y otro montón de información que uno puede encontrar en diferentes medios, podríamos agruparlos así, ¿no?, de esta manera, de pilares. En caso del pilar de la disponibilidad de alimentos, hay efectos importantes en los cereales en el mercado internacional. Hubo un pico, por ejemplo, en el caso del arroz, hubo un pico enorme en el precio del arroz a inicios del año pasado, ¿verdad? Como commodity que es, ¿verdad? Como producto que se la juega ahí en el mercado de valores, posiblemente esa incertidumbre hizo que aumentara el precio, ¿verdad? Y también el hecho de que en un principio las personas estaban yendo a comprar mucho, a abastecerse, ¿verdad?, de alimentos. Posiblemente redujo la cantidad de arroz en el mercado y disparando los precios. Pero hay que ver qué factores hicieron eso, pero luego cayó enormemente y había estado muy bajo y luego este año comenzó a subir de nuevo. Entonces hay una inestabilidad en los precios así enorme. Lástima que no lo puse, pero la gráfica del arroz es bastante interesante porque ha sido exagerado como de un año a otro. Los precios estuvieron altísimos y luego cayeron, ¿verdad? El tema de los productos perecederos, ¿verdad?, que son los alimentos que se han visto más afectados en cierta forma, porque el cierre, ¿verdad?, de mercados o la posibilidad de movilización de los productos inciden en esto, ¿verdad? Se pierden muchos o los productores, de hecho, bueno, ahí está el punto de que se van por cultivos de menor riesgo. O sea, si yo produzco frutas u hortalizas y estas se me están perdiendo porque no tengo cómo venderlas, ¿verdad?, de comercio, porque la gente no está saliendo a comprar o no está comprándolo aún por medios virtuales, etcétera, o porque sus ingresos han bajado, entonces no me compran, ¿verdad?, frutas y verduras. Entonces yo mejor me voy a cultivar productos más, pues, que sean de menor riesgo, ¿verdad?, como dice. También todo esto incide en las producciones futuras, claramente, ¿verdad?, porque por ejemplo, si yo no voy a cultivos de menor riesgo, las producciones de frutas y verduras, hortalizas y demás, se van a ver diezmadas en el futuro, ¿verdad? O las pérdidas económicas que tienen los agricultores y agricultoras, pues también inciden en las producciones futuras, porque la replicabilidad del sistema, ¿verdad?, se va a ver ahí afectada. También afecta a las plantas de procesamiento, de la elaboración y de restaurantes, la cuestión de los empleados, porque las personas se enferman y tienen que cerrar, ¿verdad? Eso se ha dado mucho. Y hay una dualidad ahí bastante interesante entre lo urbano y lo rural en la oferta, demanda y precio, ¿verdad? Porque en la zona rural hay una oferta enorme, ¿verdad?, de productos perecederos, por ejemplo. Y los precios son un poco, han caído, ¿verdad?, porque hay una desconexión, por así decirlo, entre lo rural y lo urbano. Los productores de la zona rural no pueden llevar sus productos a la zona urbana, entonces se quedan ahí en la zona rural y su precio cae, ¿verdad? En cambio, en la zona urbana empiezan a escasear en algunos lugares y el precio empieza a subir, ¿verdad? Ahí quienes han visto más beneficiados son los intermediarios, porque entonces pueden comprar a un precio muy bajo a los agricultores en la zona rural y venderlo a un precio muy alto en la zona urbana,
Y ya sabemos que desde antes de esto, ¿verdad? Los intermediarios son los que se dejan la mayor porción del pastel esas transacciones económicas. Y bueno, siendo los productores y los consumidores los que se ven más afectados. En el pilar de acceso a alimentos, bueno, por ejemplo, las estrategias de corto plazo, ¿verdad? Que tienen que ver como con los créditos, con los ahorros, con las ventas de bienes, ¿verdad? En el caso de productores, por ejemplo, como mencionaba anteriormente, pues son estrategias que se agotan, ¿verdad? Ya muchas personas no tienen ahorros, ya muchas personas no tienen que vender, ¿verdad? De todas formas, es una estrategia pues que no es sostenible y que no debería ser, pero bueno, es una estrategia que se ha utilizado y que ya se está agotando. El tema de la protección social que se ha visto reducida, ¿verdad? O bueno, hay países que de todo no tienen, ¿verdad? O se ha visto afectado. La caída en los ingresos familiares, ¿verdad? Que son los temas más gruesos, ¿verdad? La caída en las exportaciones no esenciales. De hecho, aquí estuve leyendo un poco, no se dio tanto la afectación, pero estuvo ahí en duda el tema como lo de las piñas, por ejemplo, ¿verdad? No son alimentos esenciales. La gente no sale, digamos, en Europa al supermercado a llenarse de piñas, ¿verdad? La gente busca llenarse bueno, de enlatados principalmente y cereales. Entonces, eso le afecta el comercio, por ejemplo, de este tipo de cosas, ¿verdad? La reducción en el gasto familiar en alimentos, ¿verdad? O que tiene que ver con una menor demanda de alimentos que afecta a toda la cadena ahí para atrás, ¿verdad? Y el aumento en en los precios de algunos alimentos, ¿verdad? Luego, lo que es la morbilidad y la mortalidad por esta enfermedad afecta a los sistemas alimentarios y a los ingresos familiares, sean porque pues, las personas dejan de trabajar, ¿verdad? O porque cierran sus lugares de trabajo. Y bueno, la afectación que, como mencionaba, se ha dado con lo que tiene que ver con los mercados informales, ¿verdad? O las ventas ambulantes también. Este gráfico es del índice de precios al consumidor. Si no me equivoco, era del Estado de la Nación. Y no, este es de la CEPAL. Y pues ahí ven cómo ha ido aumentando, ¿verdad? En Centroamérica un 4,4% del IPC en alimentos, ¿verdad? Ha habido un aumento bastante en lo que fue el 2020 respecto al año anterior. En el pilar de utilización biológica de alimentos, ¿verdad? Claramente, ¿verdad? Lo principal, la salud de las personas vulnerabilizadas, ¿verdad? Es el efecto más triste, ¿verdad? De esta pandemia. Luego el tema de la desigualdad en acceso a servicios de agua potable y saneamiento. Creo que Costa Rica pues siempre ha estado muy bien en este tema, pero en la región, principalmente lo que es el corredor seco centroamericano, ¿verdad? Hay otros países en el Caribe, como Haití, por ejemplo, que han tenido históricamente problemas, ¿verdad? Lo que son estos servicios esenciales y la pandemia pues ha llegado a empeorarlo. Y bueno, el hecho de que la malnutrición, ¿verdad? Es el factor de riesgo asociado con la enfermedad. Pilar de consumo de alimentos. Bueno, el acceso a las dietas saludables que se ha visto dificultado, ¿verdad? Por todas estas dinámicas de los sistemas alimentarios. Está muy relacionado con esto, el hecho de que el consumo de alimentos saludables se reduce, ¿verdad? Porque si claramente, ¿verdad? Si el acceso a las dietas es difícil, ¿verdad? Pues si el acceso a estos alimentos es difícil, entonces pues, consumimos menos. Y en contraposición a esto, el consumo de alimentos ultraprocesados y baratos, ¿verdad? Porque si estamos en crisis económica, pues, entre comprar, no sé, frutas que son en muchos sentidos, digamos, o vistas como más caras, ¿verdad? Vamos a preferir consumir cosas que nos llenen, ¿verdad? Que nos llenen más, que sean más baratas. Entonces, no sé, por ejemplo, las sopas
estas preparadas, ¿verdad? Que son de valen 300 colones o cosas así, ¿verdad? Las personas muchas veces se van por esto, entonces aumenta el consumo de estos alimentos. Y el otro tema es el miedo al desabastecimiento que hubo y en cierta medida a veces aún hay, ¿verdad? Y con eso el consumo de alimentos empacados, que son menos perecederos, que puedo tener ahí durante mucho tiempo, ¿verdad? Pero que la mayoría de estos caen en la categoría de ultraprocesados y poco nutritivos, ¿verdad? En el tema de agenciamiento, creo que este es uno de los que me parecen más importantes, ¿verdad? Que importantes porque se deja mucho de lado y puede tener un peso enorme en el resto de los pilares, ¿verdad? Por ejemplo, hay una anulación en la voz y en la participación de las poblaciones marginalizadas en las decisiones políticas y de acción, ¿verdad? Ya de por sí esto pues era lo común de los sistemas alimentarios en nuestra región, ¿verdad? Y se ha visto aumentado en este contexto, ¿verdad? Poblaciones marginalizadas, hablamos desde los migrantes hasta pueblos originarios o personas empobrecidas en las regiones periurbanas, etcétera, ¿verdad? Ahí caen un montón de categorías. El debilitamiento de las organizaciones sociales y de los espacios de toma de decisiones, ¿verdad? Por, desde las restricciones, ¿verdad? Que ya no podemos reunirnos, hasta de algunas jugadas políticas que podrían ir en ese sentido, ¿verdad? De debilitar, no sé, hablemos desde sindicatos hasta organizaciones comunales, ¿verdad? De los grupos sociales, los jóvenes y las mujeres son los que se están viendo más afectados, ¿verdad? Más aún si hablamos, por ejemplo, de las mujeres agricultoras, ¿verdad? Es un grupo que está principalmente viéndose, viéndose muy golpeado, ¿verdad? Hay una pérdida de empoderamiento de los hogares, ¿verdad? Por lo económico principalmente. Y esto pues, también afecta a la agenciación, ¿verdad? El agenciamiento de la población. Hay una desigualdad en acceso a las tecnologías de información y comunicación, ¿verdad? Que lo vemos en la educación, pero también, digamos, en los agricultores, ¿verdad? No es lo mismo un gran productor que un pequeño productor y cómo acceder a la información, ¿verdad? Cómo saber cómo se está moviendo el mercado, ¿verdad? Al cual pertenece, por ejemplo. O información sobre la misma pandemia, ¿verdad? De cómo protegerse, ¿verdad? Hay una desigualdad aquí grande y con esto, en cómo las personas, la población, las comunidades, pueden agenciarse, ¿verdad? Para enfrentar esta situación. Y las restricciones en los movimientos sociales, ¿verdad? Respecto a la sostenibilidad de los sistemas alimentarios, es importante tener en cuenta que desde un principio la pandemia está muy relacionada con esto, ¿verdad? Hablando de la agricultura industrial y cómo a partir de esta, o como así se ha sugerido, ¿verdad? Que la pandemia es resultado de una zoonosis, ¿verdad? Que es cuando, en este caso, el virus pasa de animales a las personas, ¿verdad? Está muy relacionado el cómo la agricultura industrial eh, da pie a la pandemia, ¿verdad? Entonces, hay una cuestión ahí de observar qué estamos haciendo con la agricultura y, bueno, en este caso con la producción de animales, pero en general, ¿verdad? Cómo este modelo productivo pues incide en este tipo de situaciones y crisis. ¿Verdad? El hecho que el debilitamiento de los ecosistemas, ¿verdad? De la afectación de los ecosistemas, es un riesgo para la salud comunitaria, ¿verdad? Un ejemplo de eso es de las zoonosis. El tema de los desperdicios y pérdidas de alimentos que ha aumentado exponencialmente en este contexto, ¿verdad? Como les decía, porque hay productores que no pueden ubicar sus productos en el mercado eh, porque los mercados no están, en ciertos momentos, las personas no están yendo a comprar o no hay una imposibilidad de esas transacciones de alimentos. ¿Verdad? El tema que se ve reflejado en la fotita, ¿verdad? El de los empaques no reciclables, que lamentablemente también ha aumentado exponencialmente en esto, ¿verdad? Que ahora este boom de vender a domicilio
va ahí implícito el hecho de las bolsas plásticas, de los alimentos en estereofoam, ¿verdad? Etcétera. Entonces, también hay una relación ahí entre los sistemas alimentarios y el aumento en este tipo de situaciones. El desvío en atención de las acciones políticas, ¿verdad? En lo que es la política socioambiental, porque entonces ahora estamos hablando solamente de coronavirus, pero hay otros temas como el cambio climático, ¿verdad? Por ejemplo, o la problemática en tierras indígenas que en este preciso momento, ¿verdad? Ayer o antier creo que fue, han habido choques en territorios indígenas aquí en Costa Rica y se mantienen ahí atrás porque pues, de lo que estamos hablando de coronavirus, de sindicatos, de educación, etcétera, ¿verdad? Que son temas importantes, pero hay un desvío de atención. Y bueno, claramente las pérdidas socioeconómicas que también inciden en la sostenibilidad, porque sostenibilidad no es solo ambiental, es también económica y social. Entonces, hay un problema ahí, ¿verdad? Porque cómo vamos a mantener los sistemas alimentarios si están económicamente mal, ¿verdad? O si las poblaciones están golpeadas. Y bueno, es de la estabilidad, ¿verdad? Que la estabilidad en los pilares anteriores, ¿verdad? Más o menos ahí está implícito en esos puntos, pero también hablamos de algunos temas ya un poco más focalizados, como el hecho del impacto profundo y generalizado que ha sido esta pandemia, ¿verdad? Que ha golpeado todo, ¿verdad? Todo, en el caso de los sistemas alimentarios, de verdad lo ha golpeado todo desde a nivel político hasta que estamos comiendo nosotros. Hay una incertidumbre enorme, ¿verdad? Principalmente pienso yo que para los agricultores y agricultoras debe ser terrible, ¿verdad? La situación en la que se encuentran en este momento. La inestabilidad de mercados, ¿verdad? Que también afecta, y hablemos no solo de mercados internacionales, ¿verdad? Hablamos también de los mercados locales, de los mercados regionales, ¿verdad? De las ferias de agricultor. Y bueno, el tema de la inversión en el sector agroalimentario, que bueno, también la inestabilidad y la misma incertidumbre, pues hace que sea difícil para muchos invertir. Y también no solo hablemos de las inversiones grandes, ¿verdad? Sino hablemos también de ese pequeño productor que necesita invertir en maquinaria, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo sé si me es posible invertir en, no sé, en unas básculas para pesar el arroz y no sé si voy a poder vender el arroz, digamos, por dar un ejemplo, ¿verdad? Hay inversiones, microinversiones que también se ponen en duda porque hay incertidumbre o hay inestabilidad. Y entonces, ¿qué hacemos, verdad? Dado que estamos hablando de sistemas complejos, que estamos hablando de muchas cosas, ¿verdad? Es imposible resumir en, 1 hora, 10 minutos ya. Tantas cosas, ¿verdad? Esta gran complejidad de los sistemas lleva a que las soluciones también sean complejas, podríamos decirlo, aunque me gusta el término simplejas, que por ahí lo he escuchado en el contexto de agroecología y permacultura, que pues son simples y complejas a la vez, ¿verdad? Ahí vamos a ver un poco, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? El que más apuesto yo, el que más me gusta es el tema de la transformación profunda de los sistemas alimentarios, ¿verdad? Y su diversificación. Con esta transformación profunda me refiero de hechos muy puntuales como pues enfocarse en agroecología, como hablaba la muchacha de la charla, creo que fue la primera en esta seguidilla de charlas, ¿verdad? La agroecología yo sí creo que es una respuesta segura y directa a este tipo de situaciones, ¿verdad? Y la agroecología, pues no es solamente hablando de agricultura, es hablando de las organizaciones comunitarias alrededor de la agricultura, es hablando de cómo nos organizamos, cómo nos organizamos a nivel de mercado, cómo nos organizamos a nivel económico, ¿verdad? Bueno, la permacultura, que ya hablamos también de la educación, de la bioconstrucción, etcétera. O sea, creo que los sistemas alimentarios y los sistemas en general alrededor de los sistemas alimentarios necesitan esta transformación profunda. El empoderamiento y el fortalecimiento de los grupos marginalizados y vulnerabilizados, ¿verdad? Es claro, ¿verdad? Que son los más golpeados y que tenemos que velar por ellos como sociedad, ¿verdad? Promover la sostenibilidad, ¿verdad? En todos los aspectos de la cadena de suministros, una sostenibilidad real, ¿verdad? Diría yo que más que sostenibilidad, una regeneración de los sistemas alimentarios,
¿verdad? Otra vez caemos en el tema de la agroecología, por ejemplo. Y reconocer el vínculo entre los sistemas, que el sistema alimentario no es una cuestión que está aparte, ¿verdad? Vemos que el sistema alimentario está hecho de subsistemas, ¿verdad? Que la economía, lo social y todo eso está implícito en lo alimentario, pero lo alimentario a su vez está relacionado con los sistemas ecológicos, ¿verdad? Entonces, eh, el tema de la zoonosis es un ejemplo de eso, ¿verdad? Y si estamos interactuando con vida silvestre y por ahí se puede pasar un virus y ese virus puede afectar los sistemas alimentarios, estamos viendo cómo hay una relación clara entre estos dos sistemas, ¿verdad? Los sistemas económicos, los sistemas sociales, etcétera. Y la mayor comprensión, ¿verdad? Entre cómo actúan las distintas formas de malnutrición en la población, ¿verdad? Porque vimos que incide directamente la malnutrición, o que hay una relación muy grande entre la malnutrición y el cómo afecta el coronavirus a la población. Y el tema de las poblaciones y acciones flexibles a las distintas realidades, porque no es lo mismo hablar de pequeño agricultor, gran agricultor, del comerciante pequeño, el comerciante grande, o el consumidor vulnerabilizado, o el consumidor que pues, la pasa bien. El fortalecer la protección social, ¿verdad? Como una forma de resiliencia de los sistemas sociales ante el coronavirus, ante los efectos de la pandemia. Mejorar la protección en todo el sentido para los trabajadores y trabajadoras a lo largo de los sistemas alimentarios, porque de ellos es que depende nuestra alimentación, ¿verdad? De los agricultores, de los cosechadores, de quienes se encargan de mover esos alimentos hacia los centros de suministro, quienes nos venden la comida y son los más vulnerabilizados. Considerar y debatir y repensar la dependencia de la importación de alimentos, creo que eso es clave, ¿verdad? Pues Costa Rica, como vemos, es un gran dependiente de cereales y pues eso es un factor de riesgo para los sistemas alimentarios. Las cadenas de distribución, ¿verdad? Que tienen que ser más diversas y resilientes y apostar, digo yo, principalmente a lo que son las cadenas cortas o territoriales, ¿verdad? Porque también, ¿verdad? Tiene relación con esta cuestión de la dependencia de alimentos, ¿verdad? Si consumimos lo que es más local, pues es más fácil, ¿verdad? Que haya una mayor fortaleza entre eso. Los sistemas de producción resilientes, ¿verdad? Ya aquí retomamos el tema, la agroecología, la permacultura, la agroforestería, son sistemas que por su diversidad y por la forma en la que trabajan y que se conectan con la sociedad, se ven menos afectados por contextos como este. Y el tema de la canasta básica de alimentos, que en este momento no tiene un criterio nutricional, sino que tiene un criterio más de, bueno, qué es lo que consume principalmente el costarricense. Es decir, el costarricense consume principalmente Coca-Cola, entonces van a meter de Coca-Cola en la canasta básica de alimentos. Y eso no puede ser. La canasta básica tiene que ser con criterios nutricionales, ¿verdad? Porque también sabemos que la canasta básica de alimentos tiene un precio, o sea, ayuda a regular el precio, ¿verdad? Y si tiene un criterio nutricional, pues ahí es una estrategia, ¿verdad? Para que esos alimentos más nutritivos pues tengan un costo menor, relativamente hablando, y sean más accesibles económicamente hablando para las poblaciones. Y podríamos hablar de eliminar los impuestos a los alimentos saludables. La educación nutricional en el país, que es bastante deficiente, no diría que es deficiente, pero tiene ahí sus puntos, ¿verdad? No a todos les llega por igual, o hay personas a las que no les llega del todo. Entonces, trabajar en ese sentido, trabajar en el tema del etiquetado nutricional obligatorio y el etiquetado nutricional de advertencia, ¿verdad? Que aquí en Costa Rica tiene una traba muy grande y tiene nombres y apellidos ahí en el sector industrial alimentario. Estas trabas y son bastante importantes porque las personas puede ser que ni siquiera sepamos que estamos comiendo. Y en este contexto donde las personas estamos comprando mucho, ¿verdad? Enlatado, mucho paquetado, ese etiquetado nutricional nos ayuda a que por lo menos veamos que lo que estamos comprando no sea tan negativo, ¿verdad? Y relacionado con esto, regular la publicidad y el mercado de los alimentos no saludables, ¿verdad? El asegurar los servicios esenciales a las poblaciones vulnerabilizadas, desde servicios de salud, de agua potable, de saneamiento, y los sistemas de información y vigilancia de la seguridad alimentaria y nutricional para saber cómo estamos, ¿verdad? Y a qué nos enfrentamos y qué riesgos podríamos. Y también el revisar la legislación y las estructuras alrededor de, bueno, el término e-commerce, ¿verdad? Que no sé cómo podría, bueno, traducirse tal vez como el comercio electrónico, pero va un poco más allá de solo lo electrónico, ¿verdad? Y porque ya vemos también que hay algunas de estas empresas que
a sus colaboradores, como llaman ellos, les pagan muy mal, por ejemplo, o no están, están mal, ¿verdad? Temas como el de la seguridad social y cosas así. Entonces, revisar eso, ¿verdad? Revisarlo, porque también se las trae. Y es muy importante en este contexto. Al final, bueno, ahí hay dos documentos, ahí están los links, con medidas que ha propuesto el Ministerio de Agricultura y Ganadería, junto con otras instituciones, y también otro de la UCR, ¿verdad? Con propuestas para bueno, como llaman ellos, para la reconstrucción de Costa Rica, ¿verdad? En la postpandemia, y tocan el tema agropecuario, ¿verdad? Y la seguridad alimentaria y nutricional en Costa Rica. Entonces hay un montón de propuestas, hay un montón de información por ahí, que hay que ver qué se concreta, pero principalmente hay que ver cómo se mueve el tema de la pandemia, ¿verdad? Porque aún estamos, aunque ya tenemos más de un año en esto, realmente los efectos vienen ahí como apenas viéndose, ¿verdad? Entonces, y más que los sistemas alimentarios son tan complejos, ¿verdad? Aún no podemos hablar de forma definitiva de sus efectos y cómo tratarlos. Y bueno, esas son algunas de las referencias que yo utilicé, porque si les llega yo tendría a disposición ver esta presentación, y si quieren ver algunos de los ¿cómo se llama? De los gráficos, más a detenimiento, alguna información, pues ahí la podrían ver si tienen a bien. Y ahí como alguna información mía, por si quieren contactar. Y no sé si hay alguna pregunta de ese tipo o algo así. Ahí estoy a disposición. Creo que en el chat hay unas preguntas. Ah, ok, voy a ver cómo lo abro. Ok, dice que se pronostica en general para esa es la primera, sí. Que se pronostica en general para la agricultura a nivel más rural en Costa Rica, luego fijo a mejorar la situación. Hay gente que se adaptó de esta manera. Bueno, de lo que he visto, me está lloviendo nada. Costa Rica es de los países que se han visto menos afectados, ¿no? Bueno, en cierta manera, ¿verdad? Porque la afectación ha sido principalmente a nivel de acceso económico a alimentos. Esto quiere decir, ¿verdad? Estamos hablando del tema de la capacidad de compra de las familias, ¿verdad? En el caso de los consumidores, en el caso de los productores, ¿verdad? También el hecho de que si venden menos, tienen menos dinero y esa seguridad. Es a nivel económico, ¿verdad? Sí, donde se han visto los efectos. Esto a futuro, ¿verdad? A mediano y largo plazo, las afectaciones que llevaría de ser así, ¿verdad? Es a la replicabilidad del sistema productivo, digamos, en el caso de los productores, ¿verdad? Sería el caso de la ruralidad, ¿verdad? O sea, si yo como agricultor tengo menos ingresos, he tenido menos ingresos en este tiempo, ¿verdad? Me va a afectar en mi futura producción, ¿verdad? Voy a sembrar menos o voy a sembrar lo que para mí es más seguro, ¿verdad? Como hemos visto, los cultivos de menos riesgo, ¿verdad? Afectaciones habría principalmente por ahí. También habría que ver el tema de la exportación, porque en Costa Rica también hay mucho productor, y incluso pequeño productor, que se dedica a la exportación, ¿verdad? Los mercados internacionales pues han estado aún más inestables, entonces a ver qué afectación hay por ahí. De lo que más se habla es a nivel económico, ¿verdad? Porque a nivel productivo o de abastecimiento, pues se prevé que no haya tanta afectación, pero como digo, también habría que verlo con lupa, ¿verdad? Porque el caso, digamos, más conocido, ¿verdad? Reitero, es el del arroz, ¿verdad? Que por ejemplo, no sé si fue el Conarroz, dijo que no iba a haber desabastecimiento, ¿verdad? Y las personas pensamos, bueno, ok, es que los productores de arroz están muy bien, están produciendo bastante arroz, pero realmente eso se basa en la importación de arroz, ¿verdad? Entonces, tal vez detrás de ese discurso no estamos viendo cómo están los productores de arroz, aunque bueno, este ejemplo no es tan adecuado porque los productores de arroz son grandes, ¿verdad? Principalmente en el país. Pero entonces habría que ver ahí como con lupa, ¿verdad? Todos esos datos que se nos estén dando.
No sé qué tanto se habrán adaptado, por así decirlo, la pequeña agricultura en Costa Rica, la agricultura familiar. Hay medidas que el MAC en teoría está optando, ¿verdad? Pero todos esos efectos positivos, digamos, de esas medidas, este, aún quedan por ver. ¿Qué recomendaciones puede dar para evitar estas problemáticas en la salud, aún en una situación como la pandemia que limita mucho las opciones para conseguir un estilo de vida saludable? La FAO y el Ministerio de Salud, ambos tienen documentos sobre recomendaciones en cuanto a qué comer, ¿verdad? Pero son básicamente las mismas recomendaciones que se nos dan siempre, ¿verdad? De tratar de evitar los enlatados, tratar de comer más frutas y verduras, tratar de hacer ejercicios, este, beber bastante agua, vigilar los sistemas nuestros de saneamiento, ¿verdad? De agua potable, todo eso. Realmente las recomendaciones vienen a ser como las mismas de siempre. Ahí el problema es el acceso, ¿verdad? Algunas de estas situaciones, porque se nos piden comer más frutas y verduras, pero si somos de las personas que se nos está dificultando el acceder a eso, porque nuestra situación económica ha empeorado, ¿verdad? Entonces ahí es donde hay un choque, ¿verdad? Entre lo que nos recomiendan o estas recomendaciones y lo que podemos hacer, ¿verdad? Quizá, bueno, a mí me gusta mucho el tema de los huertos como una forma de acceder a alimentos frescos nutritivos. Claro que es una medida que tampoco es bastante, que no es sencilla, ¿verdad? Em, por eso, bueno, estamos muchas personas estudiando y trabajando el tema para ver cómo hacemos para que los huertos sean algo más eh, normalizado, ¿verdad? No solo a nivel de hogar, sino también a nivel comunitario, pero aún hay trabas, ¿verdad? Entonces, creo que está difícil. Por ahí veo que dice, existen iniciativas a nivel nacional que apoyan los productores locales y distribuyen sus productos. O la mayoría les ha tocado desarrollarse independientemente. Sí, claro, ahorita hay varias iniciativas. A ver, bueno, yo soy de Turrialba, y en Turrialba hay por ahí eh, algunas iniciativas que tienen que ver con el mercado, ¿verdad? Minorista. Incluso vi que hay como como un espacio virtual, ¿verdad? Para la comercialización de productos agrícolas. Bueno, esto en el caso de Turrialba, donde yo soy. En otras regiones sé que también se han fortalecido los mercados, los pequeños mercados, ¿verdad? Los que llaman las ferias del agricultor, ¿verdad? O mercados regionales se han tratado de fortalecer. Aún así, se están viendo afectados por las cuestiones de movilidad, por las cuestiones de todos estos cierres, ¿verdad? Y claramente tienen una razón de ser, pero entonces hay que ver, ¿verdad? Cómo se conectan a través del comercio electrónico, qué estrategias podemos hacer para que estas iniciativas no sean truncadas ya desde un inicio por el mismo contexto, ¿verdad? Aún así, pues son iniciativas que hay que estar revisando, ¿verdad? Porque cambian a través del tiempo, ¿verdad? Entonces, sí existen. Lo que pasa es que creo que también le ha tocado bastante difícil a ciertos sectores productivos, ¿verdad? Porque no es lo mismo, digamos, esto es un emprendimiento, digamos, de Valle Central, no sé, o el productor indígena de cacao, ¿verdad? Y cómo se está apoyando a los productores de cacao, ¿verdad? Eso es, por ejemplo, yo no he visto ninguna iniciativa en ese sentido. Entonces, hay un trato, no sé si será un trato diferencial realmente o si será que ha costado más organizar el sector productivo alrededor de este tipo de actores. Pero, pero sí, también eso es otro tema importante. Ujú. ¿Sí?
Bueno, entonces, muchísimas gracias. Estuvo muy, muy interesante la charla. Y bueno, creo que hasta aquí quedaríamos. Ok, perfecto, con mucho gusto. Muchas Y gracias bueno, a todos los que gracias. asistieron, también por supuesto. Muchas gracias, Alejandro, la verdad, por tu tiempo. Claro, con mucho gusto. Para eso estamos. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Nos vemos mañana cualquier cosa y otra charla a las 3 de la tarde. Entonces, por aquello que alguna persona esté interesada. Perfecto, perfecto. Por allá.